Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. Escolástica fue hermana de San Benito Abad y nació en Nurcia alrededor del año 450. Se consagró a Dios desde niña, siguió de cerca la vida de su hermano, compartiendo con él su camino espiritual. A Escolástica le gustaba reunirse con su hermano para hablar de los gozos del cielo. Murió en el año 547. Fue sepultada en la tumba excavada de su hermano, quien vio el alma de su hermana que en forma de blanca paloma salía de su cuerpo y atravesando el aire se perdía en el cielo. Comenzamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. La fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía recordando a Santa Escolástica, Virgen. Entonces, esta mujer, hermana del abad Benito, tan conocido también San Benito, el que inicia también la vida religiosa. Es muy interesante esta familia que ha ganado verdaderamente a Dios en la vida religiosa, en el seguimiento de Jesucristo. Iniciamos nuestra misa, iniciamos nuestra Eucaristía, pidiendo también por las congregaciones religiosas, por la vida consagrada. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Ten piedad de nosotros.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, que en esta celebración de Santa Escolástica, Virgen, que siguiendo su ejemplo te sirvamos con un amor puro y experimentemos las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En la vejez de Salomón, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses, y su corazón ya no perteneció íntegramente al Señor su Dios, como el de su padre David. Salomón fue detrás de Astarte, la diosa de los sidonios, y detrás de Milcom, el abominable ídolo de los amonitas. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como lo había hecho su padre David. Fue entonces cuando Salomón erigió sobre la montaña que está al este de Jerusalén un lugar alto dedicado a Quemos, el abominable ídolo de Moab, y a Milcom, el ídolo de los amonitas. Y lo mismo hizo para todas las mujeres extranjeras, que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se indignó contra Salomón porque su corazón se había apartado de él, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había prohibido ir detrás de otros dioses. Pero Salomón no observó lo que le había mandado el Señor. Entonces el Señor dijo a Salomón: porque has obrado así y no has observado mi alianza ni los preceptos que yo te prescribí, voy a arrancarte el reino y se lo daré a uno de tus servidores. Sin embargo, no lo haré mientras tú vivas, por consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de las manos a tu hijo. Pero no le arrancaré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu, por consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la que yo elegí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Felices los que proceden con rectitud, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor. Nuestros padres se mezclaron con los paganos e imitaron sus costumbres. Rindieron culto a sus ídolos, que fueron para ellos una trampa. Acuérdate de mí, Señor. Sacrificaron en honor de los demonios a sus hijos y a sus hijas. Por eso el Señor se indignó contra su pueblo y abominó de su herencia. Acuérdate de mí, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús
fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Jesús le respondió: deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Pero ella le respondió: es verdad, Señor, pero los perros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este día en que celebramos a Santa Escolástica, Virgen. Qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Cómo el Señor nos libera siempre, cómo el Señor nos purifica, cómo el Señor quita nuestros demonios. Ya hemos explicado varias veces y sabemos lo que significa el daimón, es decir, toda esa fuerza interior que nosotros tenemos, queridos hermanos, y que muchas veces nosotros mismos, ¿verdad?, vamos alimentando con el odio, que vamos alimentando con las frustraciones, que vamos alimentando nuestro daimón, nuestra fuerza interior, que al final después se convierte en la ira, se convierte en el enojo, se convierte en todo aquello que sale de nosotros y que nos vuelve entonces, entre comillas, digamos así, malos, ¿verdad? Y bueno, queridos hermanos, es ante esta situación que el Señor hoy viene a liberarnos, a quitarnos el mal, a liberarnos. Pero la palabra de Dios, sobre todo, nos está invitando hoy a ser insistentes. La palabra de Dios hoy nos invita a acercarnos a él. Ñañe sujanguaisha lleva peñan de yarare nondepe, ñañe pomoijanguaisha, anila yakajillete, y es decir, por una parte el miedo, pero no es simplemente el miedo, el temor de no acercarnos a Dios, sino que sobre todo ese respeto humano, como decimos nosotros. O de otra manera podemos decir el orgullo que tenemos. Muchos de nosotros no queremos o no podemos ni arrodillarnos ante el Señor por una confianza que parece que nosotros tenemos simplemente en nosotros, como si fuese que nosotros fuésemos dioses, ¿verdad? Ese puede ser el gran pecado del Génesis capítulo 3, versículo 5. Y ese es el verdadero pecado, queridos hermanos, que nosotros anidamos, acunamos en nuestro corazón y en nuestra vida. Es el orgullo, es la autosuficiencia. She naikotevei ndereje, she naikotevei ababere. En síntesis, nos estamos considerando como dioses, ¿se dan cuenta? Esta fue la tentación, sigue siendo la tentación y seguirá siendo siempre la tentación por la que nosotros pasamos, queridos hermanos. Entonces tenemos que estar atentos y sobre todo tenemos que procurar, ¿verdad?, desde Dios, fortalecernos para poder vencer nuestro propio egoísmo. Que nosotros podamos vencer todo aquello que simplemente nos hace pensar en nosotros mismos y como diciendo, she ayapota la xerape xeñoite, naikoteveima a beber, naikoteve veñan de yarareje. Tal vez no lo decimos directamente, porque yo por lo menos muy pocas veces he escuchado, algunas personas sí lo dicen, ¿verdad? Yo no necesito de Dios, ¿verdad? Yo no necesito de Dios. Ciertamente que puede ser que ciertamente lo esté diciendo, pero ya por esa enfermedad espiritual en la que se encuentra. Y entonces no llega a captar, no llega a entender, no llega a conocerse a sí mismo. Porque incluso los grandes filósofos, Sócrates era uno de los primeros, ¿verdad? Y estos son uno de los primeros filósofos que nos invitan o nos invitaron a hacer una reflexión profunda y a entrar en lo elemental y en lo fundamental de la vida humana. Vamos a comenzar por ahí, con la base humana. Y la filosofía, la razón, siempre nos ha ayudado para pensar y darnos cuenta quiénes somos nosotros. Ahora, el aspecto teológico, es decir, la religión, la revelación, queridos hermanos, nos tiene que ayudar mucho más a ser humanos, es decir,
a superar, a ponernos por encima verdaderamente de lo que es la misma filosofía, ¿verdad? Porque nos ayuda a entender y a humanizarnos, pero al 100%. Esta es la fineza verdaderamente de una reflexión y de la utilización profunda de la razón. No pensemos y no digamos que la religión es un fetiche, o pensemos que la religión es simplemente un aspecto mágico, o la religión es una cuestión de pensar en cosas que nosotros no reflexionamos, un lanzarse nomás simplemente en, no sé, en lo agorero o en las cosas que uno hace como si fuese que esto fuese mágico. No. La religión y de por sí, la theos logos, quiere decir justamente la razón que entra y que hace este camino. Esta mujer entonces lo que está haciendo es darse cuenta, yo he procurado de todo, pero entonces no sé qué hacer. Vengo porque mi hija está enferma. Jesús le dice y le está razonando, mirá que yo vine exclusivamente para mi pueblo, para los judíos. Pero aquí está la insistencia y esto es lo lindo, queridos hermanos. Esta mujer verdaderamente insiste, por eso les estaba diciendo, nosotros tenemos que ser insistentes si queremos salir verdaderamente del mal. Y esta mujer sirofenicia lo hace de esta manera. Esta mujer sirofenicia verdaderamente se centra, busca y procura salir de esta situación. Y por eso insiste con Jesús, quiero salir de este mal que aqueja a mi hija. Aquí también hasta podemos pensar otro elemento muy importante, que esta mujer no solamente está buscando un milagro, una gracia, una liberación para sí misma, sino que es también la solidaridad y la generosidad, en este caso, abierta a su propia hija. Y Jesús le responde justamente después, ante la insistencia de esta mujer y sobre todo con esta frase que le deja perplejo hasta el mismo Jesús. Está muy bien, Señor, que los perros coman solamente, ¿verdad? No está bien tirar a los perros que coman solamente lo que sobra, ¿verdad? Pero esos perros comen esas migajas y yo me presento aquí, aunque sea upeana de Momboyeñan de Yara, porque yo confío que verdaderamente, aunque sea esa migaja que me puedes ofrecer, Señor, esa migaja de tu gracia bastará para sanarme. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que trabaje en pos de los excluidos y exprese la bondad de Dios a todos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que realicen el anuncio profético con palabras y acciones concretas, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten el medio ambiente y promuevan sanciones a los depredadores, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos, para que alcancen el apoyo necesario y reciban la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Escolástica, Virgen, y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo Eterno, al ser presentado hoy en el templo, es proclamado por el Espíritu, gloria de Israel y luz de los pueblos. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de nuestro Salvador y junto con los ángeles y santos te alabamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Santo, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo
nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Escolástica, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invoquemos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el Santísimo Sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida.
Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos, y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Rey de la gloria, tú eres el Señor, el Todopoderoso, nuestro Dios y Salvador. Te adoramos, te glorificamos, y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Jesús, gloria, gloria, aleluya. Hosana en las alturas, al nombre de
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio luminoso, la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera,
que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, nos anima, nos entusiasma, nos da mucha fuerza y energía para seguir siempre caminando de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hoy leemos del primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 11, de los versículos 4 al 11. Leitmotiv, idea central. Por haber sido infiel al pacto, te voy a arrancar el reino de las manos, pero dejaré a tu hijo una tribu en consideración a David. Leitmotiv, idea central. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres le desviaron su corazón tras otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarte,
diosas de los fenicios, y a Malcón, ídolo de los amonitas, hizo lo que el Señor reprueba. No siguió plenamente al Señor como su padre David. Queridos hermanos, y luego comienza la ruina. Siempre cuando vamos detrás de otros ídolos, siempre cuando vamos detrás de otros intereses, destruimos la familia, destruimos a los hijos, destruimos a la iglesia, destruimos la relación entre nosotros, destruimos nuestra nación. Cuando solamente vamos detrás de otros dioses. La Malcón, la Astarte, la tela de los dioses de aquellos tiempos. Pero eso para nosotros son el dinero, el poder, el orgullo, querer ir detrás del placer, querer ir detrás de la lujuria y todas las cosas que desvían nuestro corazón del propósito que el Señor tiene para su pueblo, para su comunidad. Si estamos al frente de una nación, ciertamente que tenemos que ayudar a la comunidad a crecer. Lleva la comunidad. Comunidad. Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante. Y así también cuando formamos una familia, familia. Y justamente para hacer crecer a la familia, todos juntos, papá, mamá, los hijos. Es lo que al final le pasó al corazón, dice de Salomón, que fue detrás de otros ídolos. Y entonces desviaron su corazón de lo esencial y de lo fundamental. Tantas veces sucede también con nosotros. Pero este día para seguir siempre sus caminos, para seguir siempre lo que el Señor nos pide, cumplir su voluntad a favor de la gente. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.